lo, lo vuelvo a reexplicar. Lo que estamos viendo es accionamiento de un contactor a través de impulsos o pulso. O sea, ¿el pulso con qué se da? Se da con un pulsador. El pulsador conecta, si lo suelto desconecta. Ese pulso de corriente alcanza como para que el contactor se energice y haciendo un pequeño circuito utilizando uno de los contactos auxiliares del mismo contactor, generamos una autorretención. O sea, el mismo contactor se mantiene conectado gracias al contacto auxiliar. Ahora voy a dar vuelta a la cámara y vuelvo a... Fíjate que me voy a poner en pantalla. Me vuelvo a conectar de vuelta. A ver, ahí está. No, yo estoy buscando para tener yo pantalla un poco más grande. Bueno, lo que dibujé la semana pasada, lo que está en negro es el contactor. Voy a repasar primeramente, nuevamente, la conexión del pulsador, o sea, yo tengo de una fase, lo voy a hacer de esta manera, o sea, desde la fase voy al pulsador. Con el pulsador, cuando lo cierro, estoy alimentando la bobina y la bobina a neutro. ¿Está bien? Hasta ahora lo que se vio, hasta ahora lo que está hecho es una alimentación de la bobina, por supuesto, de 220 volts, fase contra neutro, tengo 220 volts. Aprieto el pulsador, se energiza el contactor. Suelto el pulsador, se desenergiza. Entonces, para que se mantenga energizado, voy a usar un contacto auxiliar normal abierto, normal abierto, es decir, que cuando no tiene energía está cortado. Cuando se energiza, por medio hago, alimento ese contacto con fase y a través de ese contacto alimentamos la bobina. ¿Está? Bien. Ahora, si yo conecté este motor, en ese momento yo pulso, se cierran también los contactos principales del contactor y el motor arranca. ¿Y va a arrancar hasta cuándo? Hasta que se corte la energía acá, porque no tengo manera de pararlo esto. ¿Está? ¿Qué tendría que hacer para pararlo? ¿Qué tendría que hacer para pararlo? Cortar esta alimentación. O sea, a la bobina la tengo que cortar en cualquier lugar. Entonces, en este lugar, a continuación de ese pulsador, pongo un pulsador. Este es normal abierto, este es un normal cerrado. ¿Está? Pongo un pulsador normal cerrado. Es decir, cuando el pulsador está en descanso, está conectado. El pulsador que tengo acá en rojo, cuando está en descanso, es decir, que no tengo el dedito apoyado en el pulsador, está abierto. Y el otro está cerrado. O sea, el pulsador normal cerrado es como si tuviese un cable. Bueno, ¿cómo funciona esto entonces? Aprieto el pulsador normal abierto de arranque, se energiza la bobina, alimenta la bobina. Cuando yo suelto el
pulsador de arranque, la corriente pasa a través del contacto auxiliar, pasa por acá al metal. Lo quiero parar, aprieto el pulsador normal cerrado, que será el de parada, y se detiene nuevamente el circuito. O sea, se energiza la bobina y todo esto se pone en cero y no anda, se para el motor. Bueno, todo esto, lo que yo siempre digo, es un circuito bastante simple. De esta manera, nuevamente les comento, de esta manera no se dibujan los esquemas de las máquinas, sino que se dibujan en diagrama unifilar. Vamos a dibujar de un lado el circuito de comando y acá el circuito de potencia. El circuito de comando, ¿cómo lo hacemos? Y neutro, ¿no? Acá. Tengo una fase y el neutro. De la fase, vamos a un pulsador normal abierto. Y a continuación del pulsador normal abierto, un pulsador normal cerrado. Y a continuación del pulsador normal cerrado, la bobina. ¿Está bien ahí? Y de la bobina a donde tiene que ir. Ahora tengo que dibujar este contacto. ¿Cómo está ese contacto? ¿Está en paralelo con el pulsador normal abierto o no? ¿Está en paralelo? Fíjense, estos dos, uno acá y el otro acá. O sea, en paralelo con el pulsador del contacto. Entonces, ¿qué hago ahí? Se pone esto. Se hace eso, ya está. Y esto se le pone, ponele, esta es la bobina K1 del contactor 1 y esto se le pone K1. O sea, ¿qué quiere decir esto? Este es el pulsador de arranque, este es el pulsador de parada y este es un normal abierto que va a ser accionado por esta bobina. Este es todo el esquema igual que este. Entonces, este se ve más simple, Por supuesto, acá le ponemos a 1, a 2, identificamos los bornes. En el contactor, ponele estos contactos vienen numerados, entonces este es el 13, este es el 14, que es el contacto auxiliar del contactor. O el número que corresponda. Pero identificamos los bornes del contacto este en el contactor K1, estos son los bornes de la bobina en el contactor K1, y pulsador de arranque, pulsador de parada. Esto es todo el esquemita de toda esta maraña de cablecito que yo dibujé recién. ¿Está? Pero es solamente para el comando de la bobina. El circuito de potencia de estos, ¿cómo sería? R, S y T. Acá tengo el contactor. Dibujamos la bobina para que sea del contactor 1, K1,
y después viene el motor. El circuito de potencia, si ustedes se fijan, no cambia. Pero el dibujo de un circuito de comando es mucho más simplificado de esta manera que de esta. Más cuando yo tengo no un solo contactor, sino que tengo 2 o 3 contactores en un arranque de un motor. Ejemplo, yo siempre doy ejemplo del video ese del compresor a tornillo, que tiene un motor 10 caballos para arriba, 10 caballos, 15 caballos. Esos son motores que arrancan en estrella triángulo. Se van a necesitar para ese arranque 3 contactores y un temporizador. El temporizador, bueno, interviene en la conmutación del arranque entre estrella y triángulo. Determina el tiempo. Pero ya cuando ya pongo más de un contactor y tengo que andar conexionado, si yo llego a hacer esto, eso es una maraña de líneas que no se va a entender nunca. Entonces se hace con esto. De esa manera se hace un esquema. Ahora bien, esto es simple. O sea, a veces uno se compran estos contactores, se llaman contactores con caja de arranque directo. Viene el contactor dentro de una caja con un botón rojo, un botón verde, un botón rojo. El botón verde dice 1 y el botón rojo dice 0, que es la nomenclatura binaria, es la nomenclatura binaria 1, 0, nada más, ceros y 1. 1 es cuando está conectado, 0 es cuando está desconectado. Y eso viene dentro de una caja de plástico. En vez de poner una llave, sí, una llave a palanca, ponemos un contactor. Y ustedes me van a decir, ¿y yo voy a poner un contactor en una caja para arrancar un motor en forma directa? Y sí, a veces conviene. ¿Por qué? Porque al contactor se le agrega otro elemento que se llama relé térmico. Relé térmico. Y el relé térmico va conectado. Yo ahora voy a dibujarles nuevamente un contactor. O sea, yo tengo los 3 contactos del contactor. Y a continuación de los contactos del contactor aparece el relé térmico. Que viene acá. Y este relé térmico lo que hace es tener un contacto normal cerrado. Contacto normal cerrado. ¿Está bien? Algo así. El contactor, les dibujé solamente los contactos principales. Olvídense de los contactos auxiliares. A continuación, en vez de conectar directamente los cables que se conectan al motor, se llama normalmente relevo térmico, a continuación de la salida del contacto. Y el relevo térmico tiene también
los contactos de salida para conectar los cables del motor. ¿Qué hace este aparato? Me está midiendo, tiene como un dial, los relevos térmicos tienen un rango de medición y se compran en función de la corriente nominal del motor. ¿Ah? Entonces yo tengo un motor que consume 3 amperes con 2, 3 amperes con 2, a plena potencia. O sea, el motor en la chapita dice 3,2 amperes. Entonces voy a la casa de electricidad, compro el contactor y le decís, mira, quiero un relevo térmico para 3,2 amperes. Entonces el muchacho, el vendedor, te va a venir, te va a traer un relevo térmico. ¿Qué dice el relevo térmico? Y el relevo térmico dice de 2 a 4. De 2 a 4 amperes. O sea, en el dial, que tiene un dial, la medición mínima es 2 amperes y la máxima 4 amperes. Tu motor está en 3,2 a plena carga. Entonces, se arma ese circuito, o sea, ese es el circuito potencia. ¿Y qué tiene acá? Un contacto auxiliar, normal cerrado. Entonces, ese contacto normal cerrado se instalaría acá. ¿Está? ¿Estamos? Entonces, cuando uno arranca el motor, este contacto está cerrado, este contacto está cerrado porque es el de parada, ¿no? Aprieto el pulsador y esto arranca el motor. Muy bien. Arranca el motor en nuestra máquina, y nosotros, el motor dice 3,2, pero ¿está consumiendo 3,2 amperes? No, en general no. ¿Por qué? Porque el proyectista de una máquina a veces hace el cálculo y dice, mira, yo necesito un motor de 1,5 caballos. O sea, necesito una potencia en esta máquina de 1,5 caballos. Perfecto. Por la duda le pongo un motor de 2 caballos. Entonces, el motor es de 2 caballos. Cuando uno pone un motor de 2 caballos en una máquina que necesita 1,5 caballos, ¿el motor tiene algún problema? ¿Tiene algún problema el motor? Imagínense, si yo necesito 1,5 y le pongo 2, el motor arranca y encima arranca liviano, porque tiene más potencia de la que tiene que entregar. Entonces, ¿qué hace? No consume 3,2 amperes. No consume 3,2 amperes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Agarrar la pinza amperométrica y ponerla acá. ¿Estamos? Ahí metemos la pinza amperométrica. ¿Cuánto me dice la pinza amperométrica? 2,8. La máquina está funcionando bien y la pinza amperométrica me marca 2,8. Yo voy al dial que tiene el relevo térmico y lo pongo en 2,8. ¿Estamos? Y el motor va a seguir funcionando bien. ¿Qué estoy midiendo ahí? La corriente del motor, que va a ser 2,8. Todas las fases consumen 2,8. ¿Para qué se pone el relevo térmico? Supónganse que se rompe un rulemán de la máquina. Se rompe un rulemán de la máquina y empieza un eje, empieza o tener un cilindro o un eje, y al romperse un rulemán el eje se cruza y se traba. Entonces, ¿qué pasa? El motor empieza a hacer más fuerza. Si hace más fuerza de 2,8 amperes, es decir, se hace más fuerza de la potencia que estaba entregando, los 2,8 no van a ser 2,8, sino van a ser 3,5 o 3,8 o 4 amperes. ¿Estamos? En cada fase, porque el motor quiere entregar más potencia, toma más potencia de la red. Este relé tiene unos bimetálicos que se van a calentar, se mueven y empujan el contacto normal cerrado. Este contacto normal cerrado se va a abrir, y al abrirse, ¿qué pasa?
me corta la alimentación a la bobina del contactor. Entonces, con esto, yo lo que estoy haciendo es proteger el motor ¿contra qué? Contra sobrecarga. Porque un motor que consume a plena carga 3,2 y lo hago trabajar mucho tiempo a 4 o a 4 amperes y medio, se termina quemando, se cocina. Por eso se ponen este relevo térmico. Esa es una de las funciones. Otra función es, suponete, una de las tres fases falta. Una de las tres fases me falta. El motor trifásico, lo peor que le puede pasar es que a un motor trifásico le falte una fase funcionando. Entonces, esa corriente que se consumía en esa fase que está faltando, la va a consumir en las otras dos. Entonces, cada una de las otras dos aumenta su intensidad en más del 50%. Y yo tenía calibrado el relé en 2,8, y si me voy a 3,8, porque son 2,8 por fase, ponele que esa 2,8 se dividan en estas dos, sería 1,4 amperes más. Entonces voy a estar en 2,8, casi en 3,8, en 4 amperes. Por acá y por acá, 4 amperes. Y el motor está fabricado para que por su bobinado pasen como máximo 3,2 amperes. Entonces, el motor se va a recalentar y se va a quemar, se cocina. Entonces, para esto se pone el relevo térmico, para proteger por una falta de fase o por una sobrecarga mecánica de la máquina. Bien. Cuando se hace esto y está en una caja compacta, es decir, que yo lo único que tengo en la caja, el alimento con tres fases y en los otros tres contactos pongo el motor, generalmente la bobina es de 380. Generalmente la bobina es de 380. Y la vamos a tomar sobre dos fases, ¿no? Saco de acá y la otra la saco de acá. Y hago todo el circuito de arranque. Si alguna de esas dos fases falta, bueno, automáticamente esto deja de funcionar porque le falta alimentación a la bobina. Entonces estoy protegido por ese lado en la falta de fase de esas dos. Ahora, si me falta la tercera, a la cual nunca le pedí alimentación para la bobina del contactor, el que me va a proteger va a ser el relé térmico. Ahora, cuando trabajo con 24 volt o con 220, ya tengo dos fases que me pueden fallar y una sola que está alimentando la bobina. Eso por un lado. Y si ustedes alguna vez escucharon por ahí lo que es un aparatito que se llama guardamotor, se utiliza para proteger tanto motores monofásicos como para proteger motores trifásicos. Hay guardamotores que son monofásicos y hay guardamotores que son para motores trifásicos. Básicamente, dentro del guardamotor tengo esto, que es la parte térmica, que tiene una perillita que yo la puedo regular. ¿Se acuerdan que yo en una termomagnética yo no podía regular la corriente de la termomagnética? La corriente nominal no la puedo regular. Entonces, poner una termomagnética para proteger un motor es algo más o menos como caminar en la cornisa. Si la corriente de la termomagnética es lo más parecida a la corriente de fase del motor, bueno, lo puede llegar a proteger. Pero si no, tengo que poner lo que se llama el guardamotor, que en realidad esta parte, la parte térmica, funciona como si fuese una termomagnética, pero con ajuste de la corriente nominal, que tiene un pequeño dial. También los guardamotores vienen por rangos, es decir, no tengo un guardamotor que vaya de 0 a 25 amperes. ¿Estamos? Más o menos los rangos son de
4 amperes a 6 amperes las bandas. Dentro de esos valores tengo los guardamotores. Pero el guardamotor, aparte, tiene una protección magnética, es decir, funciona como si fuese la parte magnética de una termomagnética. Entonces, sería una termomagnética con ajuste térmico preciso. Pero aparte de todo eso, el guardamotor tiene lo siguiente: si yo es un trifásico y me falta una fase, el guardamotor se corta. O sea, contra falta de fase, no tengo que esperar que la parte térmica me actúe, sino que si ya ve que de las 3 fases falta una, directamente cuando está parado y lo quiero conectar, no engancha. Y eso, ustedes me van a decir, ¿en dónde se usa? Y cuando los motores, si el motor es de un caballo, yo no le voy a poner un guardamotor a un motor de un caballo porque me sale más caro el guardamotor que el motor. Pero cuando el motor es de 5 caballos para arriba, pongan un guardamotor porque la reparación del motor y el tiempo caído de producción de la máquina van a superar ampliamente el costo de un guardamotor. ¿Está? Porque por ahí en una fábrica tenemos de repuesto motores de un caballo y medio, 2 caballos, pero motores de 10 caballos no hay motores de repuesto para cambiarle a la máquina. Entonces, si yo tengo un motor de 10 caballos en una máquina, pongo un guardamotor. ¿Por qué? Porque si pasa algo, el guardamotor le va a salvar el motor y la máquina no va a estar parada por reparación eléctrica del motor. Porque con un motor se me quema un motor en una máquina, 10 caballos, se me quema un motor, ¿qué pasa? Tengo que sacar el motor, tengo que mandarlo a bobinar y en el día no lo bobina. Lo van a tener una semana parado y una semana parada va a estar la máquina. Entonces va a ser mucho más barato tener un guardamotor que una semana parada la máquina por una quemada de motor. Hay gente que lo entiende, hay gente que no lo entiende y sigue caminando en el filo de la navaja y descalzo. Eso es así. Bueno, para esto se usan los contactores. O sea, esto ya estamos entrando en un tema, le digo más, todo este comentario es para que un electricista de planta o un electricista de fuerza motriz lo tenga en consideración permanentemente. Hay otros sistemas, o sea, si yo tengo un motor, lo tengo que proteger así. Por falta de fase o por sobrecarga. Por sobrecarga lo podemos proteger con un relevo térmico. Y por falta de fase, se pueden hacer algunos circuitos con unos relés. Los relés se hacen 3 relés, no contactores, relé. ¿Vieron eso que le mostré la otra vez? Que eran con zócalo. Pero yo necesito 3. Necesito 3 relés de ese tipo. ¿Por qué? Porque los voy a conectar de esta manera los relés. Yo tengo un relé acá, el otro relé acá y el otro relé acá. Discúlpenme que hablo siempre en francés, pero a mí me gusta hablar más de relé que de relay. Cuando hablo con los muchachos que hacen electricidad del automóvil, le digo relay. Cuando hablo con los muchachos de electricidad de domiciliaria o de planta, le digo relé. Bueno, tengo los 3 relés. ¿Cómo los conecto? Y yo lo puedo conectar así. RST. Los relés son de 220. Estas bobinitas son de 220. Entonces le meto acá. Así. Y lo ponemos así y lo mandamos ¿a dónde? A neutro.
Cuando ocurre esto, este es el RL1, RL2, RL3, los tres relays. ¿Qué hago? Tengo tres contactos normal abiertos. Uno es del relay 1, otro es del relay 2 y el otro es del relay 3. ¿Está bien? Y los conecto de esta manera. Los tres en serie. Los tres conectados en serie. ¿Qué ocurre cuando yo tengo alimentado todo esto? Así. Las bobinas se energizan, ¿no? Porque las bobinas son de 220. Fase contra neutro, 220. Fase contra neutro, 220. Entonces las tres bobinas están funcionando. Estos tres contactos van a estar cerrados. ¿Sí o no? ¿Está bien? Este contacto de este relay, este contacto de este relay, este contacto de este relay. Cuando esta bobina tiene energía, este se cerró. Esta tiene energía, este se cierra, esta tiene energía, este se cierra. ¿Cómo queda esto? ¿Así? ¿Está bien eso? Bueno, esto es A y esto es B. ¿Sabes dónde lo ponemos eso? Cortamos acá. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo las tres fases, conectadas, energizadas, los tres relays están cerrados. Esto está cerrado. El térmico está cerrado porque es normal cerrado. El de parada está cerrado. El único que está abierto es el de arranque. Y este está abierto. Aprieto con el dedo acá, se energiza la bobina. ¿Está bien? Se cierra este contacto y se queda retenido. El contactor queda retenido. Si ese contactor tiene un térmico, por sobrecarga, si llega a haber una sobrecarga en el motor de corriente, se va a desconectar el contacto este del térmico y me va a apagar el contacto. Pero si no hay sobrecarga en el motor, pero llega a faltar una fase, ¿qué ocurre? Cualquier fase que falte, uno de estos contactos se abre. Y al abrirse ese contacto, se me abre acá. Y se para el contacto. Entonces, esto, si no tengo como para... generalmente los térmicos en los contactores vienen, es muy común que se ponga un térmico. Pero la protección por falta de fase no está. ¿Qué se puede hacer con tres relays de esta manera? Conectando los relays así, las bobinas de esta manera y los contactos en serie, y poniéndolo en serie con la bobina del contactor ese, que es contacto. Y ya prácticamente, ¿qué tengo entre esto y esto? Un guardamotor. ¿Ah? Es mucho más voluminoso esto y esto que un guardamotor, porque un guardamotor es como si fuese una termomagnética trifásica. Ocupa el mismo lugar. Así que bueno, esas son algunas, ¿cómo le puedo decir? Algunos tips, como le dicen los cocineros, para proteger algún motor trifásico. Generalmente los motores monofásicos, si necesitan protección por sobrecarga, sí se le pone un protector térmico, como si fuese un guardamotor, pero es lo único que podemos proteger, porque si al motor monofásico le falta la fase, el motor se para, no tiene problema. Ahí no hay